Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. ¿Cómo están? ¿Seguro están bien? Porque se vale estar mal. Ustedes están acostumbrados a los temblores. Yo no. Mi esposa me llamó, ¿cierto? Me llamó, me preguntó, "Ay, ¿está temblando?" Y yo, sí, aquí es el epicentro. Y me dijo una palabra muy sabia, la palabra que produce más intranquilidad en el mundo. Tranquilo, ¿cierto? No hay palabra que produzca más afán. Me dijo, si tienes que correr, corre. Así que la predicación es 3 pasos para evacuar. Bueno, voy a contarles un poquito de lo que hicimos este fin de semana. Ya dijeron algo de los tiempos y tuvimos un tiempo con padres y fue así como, les voy a contar, no voy a ser bien sincero, bien honesto, voy a ser transparente con lo que voy a decir, no es crítica, solo que empezamos con el plan y los pastores me dijeron, queremos un entrenamiento porque queremos trabajar con las nuevas generaciones porque nuestra iglesia es una iglesia muy joven, y eso veo, estoy viendo gente jóvenes, adultos jóvenes, ya salieron los niños y los preadolescentes, así que sí se necesitan recursos y herramientas para trabajar con las nuevas generaciones. También es una iglesia joven, entonces no solamente es con las juventudes, sino cómo asumimos este desafío tan grande de que la iglesia ya no cabe en un lugar y crece y crece. Así que eso se trató de entrenamiento. Y dije, pero venga, hagamos algo más. Yo tengo ahí un seminario para padres, ¿cierto? Así fue. Entonces el viernes me dijo, no, están los padres, pero está el equipo. Entonces yo, pero ¿cómo hablo de padres con el equipo? Así que ese fue el entrenamiento del viernes. Teníamos muchos papás, algunas parejas. Hay otras parejas que van a ser papás y muchos líderes que quieren atender a sus hijos, que quieren responder sabiamente y de manera consciente e inteligente a las necesidades de nuestros hijos, que hoy están presentando unos desafíos tremendos. Ayer 6 horas entrenamos, revisamos, conversamos. Fue un tiempo muy significativo. Para mí aprendí mucho de líderes de su iglesia y algunas otras iglesias, respondiendo preguntas en un momento hasta bien fuertes, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo respondemos a esto? Y tuve la honestidad de poder decir, no tengo ni idea, hablemoslo entre todos, o sea, yo tengo años en el ministerio, pero no me las sé todas, así que fue un gran tiempo. Y hablando de esto de la honestidad, les voy a contar de dónde surge este mensaje. El pastor me dijo, bueno, quiero que prediques el domingo, ya se pasan, ¿no? De abusivos, pero bueno, entonces, o sea, el viernes, sábado y también predique el domingo. Así que les voy a contar lo que nos enseñó Lucas Leis, que es el director de especialidades a nivel internacional. Dice, siempre tengan 5 mensajes listos, y traten de que los mensajes se puedan mezclar, las ilustraciones, los ejemplos, su vida. Entonces si lo invitan a algún lugar que ya le invitaron y usted tiene esos 5 y de pronto ya dio los 5, usted los puede mezclar y la gente no se da cuenta, mentiras, sino que no se vuelve una rutina. Así que yo tenía mis 5 ahí. Y entonces el pastor me dijo, yo quiero que enseñen, iglesia nueva, gente muy cool, aquí el que se viste peor soy yo, ustedes están todos divinos, mejor dicho. Y entonces yo tenía un mensaje perfecto. Bueno, me levanté esta mañana y Dios estaba en mi tiempo devocional y después de que terminé el tiempo dije, qué devocional tan chévere. Y a veces uno dice, tan inteligente que soy yo, ¿cierto? ¿Cómo saqué todas esas verdades de la Biblia? Entonces salió un lindo mensaje y Dios me dijo, bueno, vaya y predique eso a Love Revolution. Así que este mensaje, por eso no hay presentación, por eso digo que soy bien honesto, no voy a disimular. Yo le dije, no, deme la USB, mañana le traigo la presentación porque yo tenía un mensaje y Dios quiere darles algo nuevo, algo que me regaló esta mañana. Y creo que cuando el mensaje, he entendido más bien que los mensajes que yo dé sean mensajes que primero pasan por mi vida y que me llegan a mi corazón y que tienen una practicidad para mi vida y no solamente para los demás. En alguna época de mi vida buscaba la Biblia, a ver, bueno, ¿qué le enseño a los jóvenes? ¿Qué le enseño a los niños? ¿Qué le enseño a los hombres con los que trabajo? Y más bien Dios me dijo, ¿y qué tal si más bien usted pone eso en práctica, mijo? Y después se le enseña a los demás. Así que quiero hablarles de un texto bíblico al que me llevó el Señor. ¿Ustedes saben qué es un NPC? ¿Quién sabe qué es un NPC? Ay, bueno, entonces no son tan modernos como yo pensé. ¿Alguno sabe qué es un NPC? ¿A quién le gustan los videojuegos? Amén, aleluya. Eres de los míos. Muy bien.
¿A quién por este lado le gustan los videojuegos? Porque al pastor no le gustan. Vamos a reprender el nombre de Jesús. Muy bien. Allá la esposa le está levantando la mano. Levante la mano. Levante la mano que usted no hace más que jugar ahí. Bueno, el NPC sabe de los videojuegos. En los videojuegos hay juegos muy comunes, ¿no? Pero hay juegos de rol, que usted es un personaje. Uno de esos, uno conocido, que déjeme usar de ejemplo, es FIFA, jugar fútbol. ¿Sí? Entonces, en FIFA es un equipo contra el otro, ¿cierto? 11 contra 11. Bueno, ustedes saben bien de eso, sobre todo saben, pues porque han ganado mucho el Bucaramanga, entonces, ayer hicimos una capacitación y les hablé de equipos de trabajo y hace unas semanas estuve en Pereira. Entonces Pereira hace poquito fue campeón por primera vez, así que yo para levantar el ánimo de los pereiranos, yo tenía una foto de un equipo de ciclismo, pero como fui a Pereira este taller de equipo, entonces yo le cambié la foto por un equipo y les puse al Pereira que campeón. Se sintieron súper importantes. Vea, se tiene equipo, solo fue para Pereira, la verdad. Solo era para Pereira. Entonces yo ayer quise cambiarla, pero no encontré una Bucaramanga campeón. Perdón. Entonces les dejé la del Pereira. Si es lo más cercano, también son medio amarillos, pues bueno, ahí yo la pasé rápido. Puse equipo y pasé el siguiente slide. Bueno, en FIFA, volviendo al punto de FIFA, en FIFA usted puede agarrar cualquiera de los 11 jugadores, ¿cierto? Y si juega en línea, usted puede agarrar cualquiera de los 22. Bueno, un NPC es uno con el que usted no puede jugar. Entonces ahí en los gráficos, para que usted sienta que está en un estadio, por ahí hay un tipo en la tribuna haciendo así. O una mujer gritando. Ese es un NPC. Es un jugador sin características, o sea que no es jugable. Eso es un NPC. Así que quiero contarles que yo durante mucho tiempo en mi vida me sentí un NPC. Voy a contarles la historia de mi vida, eso se trata de esta predicación. Y déjenme hacerlo a la luz de un texto bíblico, pero déjenme empezar diciéndoles que yo como escuché por primera vez el mensaje de Jesús. Estaba jugando fútbol, hablando de FIFA, estaba jugando fútbol, me tocaba lanzar el penalti decisivo en un torneo de fútbol. No porque yo era el jugador más decisivo, sino porque ya han pateado todos. Entonces me tocaba patear a mí. Y yo fui a patear, era muy chiquito, tenía 11 años, y entonces estamos jugando microfútbol, y me tocaba a mí, como les digo, ya todos habían lanzado, y yo fui a lanzar, y entonces uno tiene que ir, mejor dicho, con todo el poder. ¿Y cómo me enseñaron el tiempo que uno tenía todo el poder? Entonces yo cuando empecé a hacer así, llegó un amiguito y me pegó en la mano. No haga eso, eso es una maldición. Y yo, uy, qué agresividad. Y entonces, bueno, lancé el penalti, lo hice, yo cerré los ojos y pateé a cualquier lado y entró el balón. Pero me quedó la duda, ¿cómo así que es una maldición? ¿Qué es eso? Aparte de verdad, él lo hizo con agresividad, pero él hace poquito había conocido de Jesús y estaba como con esa pasión de hablarle a otros y le han enseñado que lo que uno como tradición vivía como de religión, pues no era, él había entendido que no era una religión, sino una relación con Dios. Así que yo le pregunto luego, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces me dice, no, es que Jesús se hizo maldición en la cruz y todo por amor a nosotros. Y me empezó a hablar de Jesús y yo era como, mejor dicho, descubrí algo increíble. Y esa fue mi primera vez que yo conocí de Jesús. Señor, te damos gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que vamos a leer. Gracias porque tú tienes un mensaje para alguien aquí. De pronto alguno aquí se siente un NPC, hace parte de un videojuego, hace parte de una película, hace parte de algo, pero se siente que no sirve, que está ahí de adorno, que no hace parte, que no es tenido en cuenta, como yo me sentí algún día, Señor. Y Señor, ayúdanos a entender que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 20. Versículo 7 en adelante, saque su Biblia, prenda su Biblia y si no hagas al lado de un cristiano comprometido. ¿Listo? ¿La tienen? Hechos capítulo 20, cuando lo tengan, hágame una bulla ahí, diga amén, diga algo. Eso sí les gusta, ¿no? Hacer bulla. Uno dice, levanten la mano cuando tal cosa. Y levanten la mano. Entonces yo ya digo, hagan bulla, porque uno dice levanten la mano y hacen bulla, entonces hagan bulla de una vez. ¿Lo tienen? Hechos 20. El primer día, versículo 7, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Cuenta Lucas, que escribió el libro de Hechos.
Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. No eran tipo ñeros, sino eran lámparas de luz. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. El joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. ¿Habían escuchado esa historia? ¿Cierto? Desgraciado, se quedó dormido. Por favor, ninguno lo va a hacer en este momento. Se va a quedar dormido. Yo no voy a hablar hasta medianoche como lo hizo Pablo. Bueno, permítame ver algunas consideraciones, hacer un glosario, que eso es poco normal para una predicación, pero es lo que yo hago para hacer un sermón. Normalmente no lo digo, pero hago un estudio de cada parte de eso, pero como les dije que lo hice esta mañana, entonces es tan crudo esto. No, no es tan crudo, es broma, pero vamos a revisar todo lo que dice el texto. Entonces dice que iban a hacer partir el pan. Cuando hablan de partir el pan no era simplemente comer, sino estaban celebrando la muerte y la resurrección de Jesús. O sea, era una celebración. Por eso decía que todos los cristianos que estaban en la región habían llegado ahí. Ese lugar estaba muy lleno y iban a partir el pan. Dice que prolongó el mensaje, o sea, empezó a hablar y de repente se extendió. Y bueno, uno puede extenderse por varias razones. Una, parece que es la de Pablo, él se iba a ir, dice que ya iba a salir, entonces se extendió. Tenía mucho por decir, parece que no era un mensaje construido, sino él quería despedirse, entonces era un mensaje muy emocional. Entonces a veces cuando uno está muy emocionado, uno habla más de la cuenta, ¿cierto? Tiene mucho por decir, a veces usted le dan la oportunidad de hablar, usted habla de todo porque usted quiere expresar tanta alegría, agradecimiento, contar tantas cosas, esa es una. O lo otro es que no preparó y por eso se alarga, pero este no es el caso de Pablo. Dice que había un piso muy alto, era un altillo, parece ser que era un tercer piso, así se le llamaba el piso alto. Eso muestra que era un lugar de gente con recursos, o sea, la gente humilde, sin recursos, vivía en una casa de máximo un piso. Si no habían puesto la plancha, habían construido más, los que tenían pisos altos, era un lugar de gente acomodada o adinerada. Y entonces allí, en el piso más alto, fue donde se sentó Eutico. Había muchas lámparas, dice ahí que había muchas lámparas. Y bueno, las lámparas tenían dos particularidades en ese entonces. Una, tenía una luz inconstante, o sea, no era un bombillo, no había LED en ese tiempo. Entonces las lámparas como que prendían y apagaban, prendían y apagaban, prendían y apagaban. Entonces era una luz inconstante porque apenas estamos hablando del siglo I, entonces las luces no eran constantes. Y lo segundo, pues las lámparas se encendían con combustible, entonces las lámparas producían humo. Entonces es extraño que contando el texto de que este chico se durmió, pues Pablo dice, había muchas lámparas, tiene un significado esto. Y eso es lo bueno de revisar la palabra al detalle. ¿Por qué decía que había muchas lámparas? Bueno, al haber muchas lámparas, había mucho humo. Y entonces, imagínense una luz ahí prendiendo y apagando. Entonces el pobre Eutico, sí, como que lo arrulló el prender y apagar de las luces, el humo. Entonces este humo se podían hasta intoxicar. Ahí, bueno, ese era el ambiente que estaba alrededor de Eutico. Y bueno, estaba Eutico. Ahí ya nombran a Eutico, que estaba ahí. Y Eutico, ¿saben qué significa Eutico? ¿Y sabes qué significa Luis? ¿Y sabes qué significa Carlos? ¿Y sabes qué significa tu nombre? Bueno, el nombre tiene un significado, todo el nombre tiene un significado. Normalmente, bueno, a menos que usted se llame Leviatán, de resto todos los nombres tienen un significado positivo. O sea, se inventan un nombre porque quieren decir algo positivo de una persona. Casi que todos los nombres, a usted puede que no le parezca bonito, pero todos los nombres tienen un significado, tienen algo significativo, a menos que usted se llame Usnavi. Entonces, Usnavi, ¿por qué es? Porque entonces llegaban a los puertos. ¿Se han visto gente que se llama Usnavi? ¿Lo han escuchado? Bueno, Usnavi sale porque llegaban los barcos al puerto por allá en Buenaventura y entonces veían que en las cajas decía USA Navy. Entonces, ellos leían Usnavi y no era para chévere, entonces pongámosle así a la persona, ¿sí? Entonces realmente eso era del navío de los Estados Unidos, entonces pongámosle Usnavi y así hay nombres así como, pero entonces después Usnavi.
que viene de los altos mares. Entonces le arreglan ahí el nombre. O sea, fue con una motivación agradable, pero todo nombre tiene como una profundidad. Bueno, como les dije que les iba a contar de mi testimonio, mi nombre es un nombre con una profundidad, Jorge. Ahí se llama el de la carnicería, el celador. Yo cuando era adolescente a mí me daba pena mi nombre, porque ahí se llamaba todo el mundo. Y normalmente no se llamaba así la gente cool. O sea, chévere llamarse Juanpa, Nico, Sebas, Charlie, pero Jorge. De verdad a mí me daba oso mi nombre. Aparte yo como crecí como en un entorno así como muy cool. Yo no era nada, yo vivía en la pobreza, pero yo allá les cuento un poquito más mi testimonio, pero yo crecí con gente pues acomodada. Entonces todos eran así. Nico, Juanpi y Jorge. Y entonces dije, bueno, pero vamos a darle fuerza a esto, busquemos el significado. Y busco y significaba sembrador, campesino. No. O sea, yo sí era bien lámpara, ¿no? Campesino. Entonces yo tengo un segundo nombre que no lo conocía nadie, o muy pocos. Hoy lo conocieron cuando me pidieron los datos para el tiquete, para el hotel, para no sé qué. Entonces yo, toca decir el nombre. Entonces, pero hoy se lo voy a decir, ya dije que me voy a boletear por completo. Mi segundo nombre es Salomón. No haga eso, Jorge. O sea, he luchado toda la vida y usted suelta la risa. No, ya, vamos a orar para terminar. Yo creo que va a temblar otra vez, así que vamos a desalojar este lugar. Entonces, y el nombre está lindo, pues con la gente, sobre todo la gente que ha leído la Biblia. Ay, no, Salomón, el hombre más sabio. Sobre todo las citas de la iglesia. ¿Saben cuáles son las citas de la iglesia? Las citas, Inesita, Marianita, las señoras mayores, las que pasaron aquí adelante, que van a ir al concierto de Bad Bunny, ellas, sí, todas las Inesita, Marianita, las señoras que uno le dice así con Ita, ellas eran, ay, divino, Salomoncito, no me diga así, señora. Entonces, y el nombre, digamos que él conoce la Biblia, dice, está bonito, pero Jorge Salomón, no, ya, o sea, que ya difícil, ¿sí o no? Así que yo no le veía mucho sentido, durante mucho tiempo luché, me daba pena, tenía una autoestima muy baja, yo luchaba como de autoaceptación y aparte, entonces brotado la piel, morenito, sin papá en la casa y aparte le ponen Jorge Salmón, entonces no ayudaba a nada, ¿sí o no? Así que un día, más adelante, empecé a buscar el significado de mi nombre. Jorge significa, como les digo, sembrador. Y después fui entendiendo por qué era esto. Porque yo creo que esto le trae una identidad. Salomón no significa sabiduría. Yo sé, ¿qué significa Salomón? Sabiduría. No. Salomón era el hombre más sabio que ha existido. O es el hombre más sabio, dice la Biblia, con mucha sabiduría más bien. Pero Salomón significa paz. Así que mi nombre es sembrador de paz. Uy, ya tiene como sentido. Ya veo la luz. Bueno, mi apellido es Garay. Entonces yo fui hasta allá. Voy a buscar de dónde viene mi apellido. Y entonces mi apellido es un apellido Uzquerre, español, ya por eso entienden la pinta, ¿sí o no? Entonces, español, y es de una región que es la región Uzquerre, o sea, es del lenguaje que es Uzquerre, la lengua Uzquerre, y entonces significa en las montañas. Así que mi nombre es, de ahora en adelante me pueden decir, sembrador de paz en las montañas. Lindo, ¿no? Bueno, yo vivo 2.600 metros más cerca de las estrellas, vivo en Bogotá, en las montañas, allá no tiembla. Y yo les digo porque él digo que el nombre lo marca a uno y trae una identidad, porque normalmente cuando hablo con la gente, que es parte de mi trabajo, escucho mucho, hablo poco en temas de consejería, acompañamiento, coaching, en fin, y la gente a veces habla, no, ay, pastor, ¿puedo hablar con usted un momento? Yo, claro, dígame, y empiezan a hablar, y yo le digo, ay, hermana, vamos a orar, ay, gracias por ese consejo, yo no dije nada. No, pero usted me trajo una paz. Entonces, yo creo que Dios ha utilizado o me usa para traer paz a la gente. Y cada nombre tiene un significado. Bueno, Eutico también tiene un significado. Eutico significaba afortunado, feliz, bienaventurado, bendecido. Pero era feliz pero durmiendo, ¿sí o no? Porque muestra ahí que se durmió. Bueno, y solo tenía una característica. Si usted está ahí en el texto, dígame qué característica tenía Eutico. Mírelo ahí. ¿Qué característica tenía? Era joven, no dice nada más. Era joven. ¿Qué es la juventud?
Bueno, la juventud más bien tiene características. Es una etapa del desarrollo, es una etapa intermedia entre la niñez, donde empiezan a aprender, y la adultez, donde expresan el aprendizaje, donde son unas personas maduras. La juventud está ahí. Los jóvenes en este tiempo de la Biblia eran, no se le hablaba, hoy hablamos de juventud en especialidad ese 25 que ocurre entre los 18 y los 25. Para esta época eso no era juventud. Juventud era entre los 13, desde los 13 años. Entonces muestra que este chico era muy pequeño. Es más, si usted va a los discípulos de Cristo, todos los discípulos de Cristo eran jóvenes. O sea, ninguno de ellos era mayor de edad. ¿Sabían eso? Solo uno, y era Pedro. El resto nadie. ¿Y eso dónde lo muestra? Bueno, porque usted lo puede identificar, porque un día Pedro le dijo a Jesús que tenían que pagar impuestos. Y le dijo, claro, ve y pagas impuestos por ti y por mí. Y entonces muestra que el resto no pagaban impuestos, porque los menores de edad no pagaban impuestos. Es cuando decimos que no, solo pongamos a servir a la gente madura. ¿Cómo pone esos niños a servir? El pastor, vea qué irresponsable. Bueno, Jesús fue un irresponsable, porque él transformó el mundo con niños y adolescentes. Esa es la importancia de las nuevas generaciones en la iglesia. Así que tú eres un adulto mayor, no te sientas como mosco en leche, porque tienes una tarea muy importante en la iglesia, y es acompañar a estos jóvenes, a estos líderes menores de edad o adultos muy jóvenes a que cumplan su propósito, ya que tú eres maduro, ya que tú has vivido y tienes mucha experiencia, acompáñalos y abrázalos a que tomen las mejores decisiones. Bueno, este tipo era un tipo joven y se quedó dormido. ¿Y qué es estar profundamente dormido? Dice ahí el texto, bueno, reposar con los ojos cerrados en un estado inconsciente en el que se produce la suspensión de las funciones sensoriales y de los movimientos voluntarios. Ahí como el hermano que durmió. Ah, mentiras. Entonces, mire, hay una suspensión de funciones sensoriales y de los movimientos voluntarios. O sea, él pierde la capacidad de moverse y de sentir por un momento. Eso es un profundo sueño. Y otra parte que dice ahí, o en este glosario, dice ventana. Estaba sentado en una ventana. Una ventana es una abertura que sirve para iluminar y ventilar. ¿Por qué se sentó en una ventana? ¿Cómo estaba la ventana? ¿Abierta o cerrada? ¿Por qué dicen que estaba abierta? ¿Dónde dice eso? Claro. Pues se sentó en la ventana, así que no. Y por otro lado, en esa época no había vidrio. Entonces, pues no había un vidrio ahí como para decir que estaba la ventana. ¿Sí? Eran de madera. Entonces, claro, la abrieron porque como había tanto humo, entonces la abrieron ahí para ventilar y no encontró dónde sentarse. Por eso toda la explicación de por qué era un lugar grande, pues estaba muy grande, se reunieron en esa casa que era de una gente muy acomodada, pero estaba tan ocupado que le tocó sentarse en la ventana. Bueno, pues parece que él era un NPC, volviendo al primer término que les dije. Él era un jugador que pasaba desapercibido. Usted compra FIFA y usted no quiere mirar al jugador en la tribuna, o usted no compra un juego de esos que es de disparar, porque usted quiere ver cómo se mueven otros jugadores con que no puede jugar. No, usted quiere ser el jugador principal, pero todo el resto de jugadores hacen parte del juego. Los pusieron ahí como para crear un ambiente de que hay gente, de que hay gente, de que es una ciudad, de que es una calle o de que es un estadio. Bueno, pasó desapercibido, porque se sentó en la ventana en un lugar de riesgo y nadie pues lo percibió así. Cuando yo tenía 9 años, casi 10, escuché por primera vez del cristianismo, pero yo no presté atención. O sea, un año antes de lo que les conté del partido de fútbol. Yo tenía un amigo que se llamaba John Henry. Y John Henry él era el protagonista de la historia. O sea, sí era el protagonista del videojuego, de la serie de Netflix. Él era el tipo simpático, amable, el que todo el mundo quería estar con él. Aparte era hijo de una actriz de televisión en ese entonces. Entonces él era como, ay, es hijo de una actriz y a la casa de él a veces vienen actores. Todo el mundo era, chévere, era amigo de John Henry. Y él era súper juicioso, sí, se hace juicioso, obediente, cumplidor de las normas, buen estudiante, él era, y aparte era súper buen deportista, era amable, era bonito físicamente. Bueno, esto no sale en ningún lado, ¿sí o no? Entonces estaba John Henry y estaba Andrei. Andrei era como el antagonista de John Henry.
John Henry era amable. Bueno, este también era un tipo simpático, pero Andrei era una caspa completa. Era mala gente, ¿se entiende caspa? Era mala gente, le gustaban las bromas pesadas. Y a mí me gustaba estar a veces con John Henry y me gustaba a veces estar con Andrei. O sea, yo vivía en una lucha porque este era el buena gente, chévere, hacía planes muy chéveres, eso era genial. Pero por otro lado, me gustaba me llamaba la atención lo que hacía Andrei porque le gustaban las bromas pesadas y era como el malo, ¿no? Entonces a veces, entonces yo andaba como en la lucha, pero ellos eran los protagonistas. Entonces llegaba una niña nueva y los dos se la peleaban. Y los partidos de fútbol siempre era el equipo de John Henry contra el equipo de Andrei. Y así por el estilo todo era, y yo ahí en la mitad. Y cuando jugábamos fútbol, ellos se peleaban por mí. Era, lléveselo usted, no, lléveselo usted, no, lléveselo usted. Pues yo la verdad era un NPC, a mí era el último que escogían, no contaban conmigo, siempre tenían su amigo más cercano, entonces en los equipos y yo sobraba, a veces yo era el que, al gol, y yo, bueno, al gol. Venga, traigan el balón, Chino va. Chino en Bogotá de joven, ¿no? O pelado. Venga, Chino va por el balón. Y yo ahí. Y entonces yo me sentía un NPC. ¿Y por qué me sentía un NPC? Porque mi papá me abandonó. Un día fue a comprar leche y no volvió. Y nunca nos dedicó tiempo. Y mi papá siempre empeñaba su palabra. Este fin de año nos vamos de vacaciones. Nunca aparecía. Este año le regalo los zapatos que usted quiere. No me los regalaba. Siempre empeñaba su palabra. Entonces yo sentía que no era importante para él. Y mi mamá se la pasaba trabajando para darnos una buena vida. Mamá tuvo una fábrica de ropa. Y mi papá un día pues se separa de ella. Y aparte mi mamá era muy inocente. Mi papá la sacó de un pueblito, se la llevó para Bogotá. Ella aprendió esto de la costura, de repente empezó a tener operarias y a tener máquinas y construyó una fábrica de ropa, pero ella seguía siendo inocente. Mi papá le dio 3 vueltas ya separados, le pidió un día la chequera prestada y empezó a girar cheques posfechados de mucho dinero y quebró a mi mamá. Y un día estábamos en la casa, tranquilos en la casa, cuando llegó la policía y un juez y nos expulsó de la casa propia. Entonces nos tocó por ahí irnos a vivir en un apartamento al otro lado de la ciudad, en un lugar pues con muchas necesidades, sin un peso, y mamá endeudada. Mi mamá se dedicó a levantarnos en medio de las deudas y de la necesidad, y entonces cambiamos de vivir muy bien a vivir en un lugar pues que no era tan chévere. Obviamente tenía las condiciones, pero no estábamos acostumbrados a eso. Aparte mis hermanas, que si eran adolescentes, pues les pegó durísimo, porque ¿qué dirán? Y venían de un colegio muy bueno, ahora estudian en un colegio público, les pegó durísimo. Yo era un niño, desde que yo tuviera un par de carros y un baloncito, pues ahí al principio yo no sentí tanta necesidad, pero empecé a ser carente de afecto, de tiempo, así que ahí mi autoestima se fue para el piso. Así cuando no me escogían en el partido de fútbol, cuando yo no era importante ni para John Henry ni para Andrei, todo esto que yo sentía en mi casa también lo sentía ahí. Así que yo empecé a sentir, yo no sirvo, yo no soy útil, yo no soy valioso, yo soy un NPC. Me trajeron a un videojuego a hacer ahí un adornito, no sirvo para nada. Y me sentí como Utico tal vez. ¿Y por qué les hablo de ese texto bíblico? Porque quiero llamar su atención. Utico se sentó en una orilla, en la ventana, y a veces nos sentamos en la ventana. ¿Se ha sentado alguna vez en una ventana? Chévere. Ayer me dijo, oye, es que le gusta mirar los paisajes y que quiere vivir en un piso 40 con estos temblores, ni loco. Y sentarse, y lindo, yo tengo un balcón en mi apartamento, pero está en un segundo piso. Pero yo quería un balcón es para hacer asados, yo no para mirar por la ventana. Qué chévere chismosear los otros apartamentos. Pero yo me senté ahí, a mí me gusta el balcón es por hacer asados, tener donde hacer un asadito. Pero ella quiere mirar por la ventana y deleitarse con el paisaje. Bueno, yo me deleito con mi acuario, entonces yo me pongo a mirar los peces ahí. Terminó. Entonces mirando, me gusta también deleitarme. Bueno, chévere sentarse en una ventana, pero Utico se sentó a escuchar a Pablo en la ventana. Pero en la ventana hay un riesgo, quedarse dormido y caerse. Pero yo creo que la ventana aquí simboliza algo adicional, y déjenme darle mi idea de lo que es una ventana y de lo que les quiero hablar hoy. Estás en la mitad, o estás dentro o estás fuera. La ventana es un riesgo, ¿por qué? Porque puedes estar escuchando lo que Dios te dice, lo que estaba diciendo Pablo, el llamado de atención a la iglesia, o puedes estar afuera mirando lo que sucede. Y es muy difícil estar en la mitad y poder estar concentrado en un lado o en el otro.
A veces yo estoy en el acuario mirando y mi esposa empieza a hablarme. Y yo ahí me embobo con mis pececitos y miro cómo hacen popó, cómo se comen la comida, cómo pican las maticas, las plantas, cómo se persiguen unos a otros. Ahí yo, es una forma donde me desestreso. Y mi esposa empieza a hablarme y yo, ¿qué? Perdón. O al revés, ella me empieza a hablar y yo me desconcentro de lo que quiero ver por estar escuchándola. Es muy difícil estar en un lugar intermedio, porque no decides si estás aquí o estás allá. Y creo que ese es el riesgo de la ventana. No me miren en la ropa interior. Ese es el riesgo de estar en la mitad. Y quiero preguntarte hoy, y esto es lo que quiero que pienses, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Estás en la ventana? ¿Estás mirando hacia adentro o estás mirando hacia afuera? ¿Estás enfocado en adentro? Estar dentro es revisar o estar pendiente de lo que Dios tiene para ti. Hoy estás aquí dentro de la iglesia. Hoy estás escuchando un mensaje. Dios te quiere hablar. Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero es posible que estés mirando lo que Dios quiere escuchar, lo que Dios te está hablando, pero estás sentado en la ventana. Y a veces miras hacia adentro lo que Dios tiene, el propósito de Dios, pero a veces te distraes con lo que hay afuera, con lo que está en tu pasado, con la angustia que hay en tu corazón. Afuera también está ese pasado donde te lastimaron, donde te hirieron, donde tuviste malas experiencias y no has podido dejar atrás. También en esa ventana está aquello que te llama la atención, te cautiva y te hace alejarte del mensaje de Dios. Y a eso, mis queridos, se le llama pecado. Pues de repente yo dejé de ser un NPC y algún día me dieron un parlamento. Algún día me dejaron opinar. Ya empecé a ser más amigo, entonces ya me escogían de primeras. Ya se dieron cuenta que no era tan malo jugando. O no era tan malo estudiando. O no era tan malo dando ideas. Entonces John Henry me decía, Jorge, ¿qué piensas? Me dejaron hablar, me dieron parlamento. Yo pienso que deberíamos jugar básquetbol. Bueno, y entonces ya pensaban en que, por lo menos pensaban que mi idea podía ser buena, o por lo menos la veían como una opción. Ya me dieron, entonces ya era un actor de reparto. Pero les cuento una cosa, y eso suena triste. John Henry un día se murió. De verdad, se murió. Y lo peor, se me murió en los brazos. Estábamos jugando fútbol. Se desmayó, dijo que tenía mucha sed, o se desmayó, no sé cómo se desgonzó, empezó como a desmayarse y dijo, Jorge, ¿me traes agua? Pensó en mí, no pensó en otros. Y entonces le trajimos agua y yo le quise dar agua y él no podía coger el vaso, así que yo como que lo tuve y le di agua. Entonces él se ahogó con el agua y murió, o sea, lo maté, no, mentiras. Están todos así mirándome. No, yo le quise dar agua, no lo recibió y todos empezamos a ir a la mamá. Cuando la mamá bajó, él ya estaba todo desgonzado, todo se había ido, estaba desmayado. Después, cuando lo agarraron los celadores que lo ayudaron a llevar a un carro, dijeron, el chico ya iba muerto. Y yo ahí, como 10 años, eso fue terrible para mí. Y él una semana antes me había dicho que se había bautizado. Y yo dije, ¿bautizado tan grande? Uno no se bautiza cuando chiquito. Dijo, no, es que me bauticé en una iglesia cristiana. Esa fue la primera vez que yo escuché el cristianismo. Y entonces fuimos al velorio y allí empezaron a cantar canciones cristianas. Habían dos actores muy famosos del entonces que se llamaban Nelly Moreno y Mario Ferro. Ellos tenían una iglesia y empezaron a cantar, ellos eran los que cantaban y dirigían todo el servicio funerario. Y ahí fue la primera vez que yo escuché música cristiana y el mensaje de Jesús. Pero yo me la pasé contando cómo murió John Henry todo el tiempo y la mamá decía, vuelve y cuente, pobrecita ella como pasando la pena, fue un momento muy difícil, pero ahí yo escuché, pero ahí yo era un actor de reparto, ahí me dieron harto parlamento, el mismo, repítalo 50 veces, pero el mismo parlamento. Y al año siguiente, otro amiguito, Sebastián, me compartió de Jesús como les conté, y conocí a Jesús y me enamoré de Jesús de una manera increíble. Y ahí en esa juventud, Dios me regaló un texto que está en 1 Timoteo 4:12 y dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Un día se me acercó una hita de la iglesia, sí señor, y me dijo, Dios te ha llamado a ti a servir al Señor de tiempo completo. Eso le dio tanto propósito a mi vida.
Eso me dio tanto poder, sentir que en algún lado era útil, sentir que Dios me había llamado para algo. ¿Tú has sentido un NPC? Yo quiero decirte que Dios tiene un parlamento para ti. Dios tiene un guión para ti, Dios tiene un libreto. Dios quiere que tú digas algo. Dios quiere utilizarte en algún lugar, quiere ponerte en un lugar clave. Esto no es un azar. Esto no es que te tocó ser cajero, o te tocó ser gerente, o te tocó ser portero, o te tocó ser deportista, o te tocó ser pastor. Eso es un plan divino de Dios. El libreto lo escribió Él tiene un plan, Él tiene una película impresionante para tu vida y tú tienes una parte importante ahí. Yo empecé a sentirme así, Dios tiene un plan para mí, pero cometí un error. Me empecé a sentir que yo era el protagonista. La historia es mía. Y entonces miren que yo tomé tan buenas decisiones, también tomé tan buenas decisiones en mi vida, que yo en esa juventud apenas conocí al Señor, apenas Sebastián me compartió. Cuando esa señora me dijo que yo tenía un plan y un propósito para Dios, yo decidí tomar decisiones anticipadas. Y a esas decisiones anticipadas se le llaman convicciones. ¿Saben qué es una convicción? Una convicción es una idea que yo adopto, arraigo, atraigo, apego a mi vida para cuando se me presente una oportunidad o cuando se me presente la oportunidad de tomar una decisión, yo decida correctamente. Por ejemplo, en mi adolescencia yo decidí nunca tomar trago o nunca llegar a emborracharme. ¿Por qué? Porque yo vi a mi papá pegándole mucho a mi mamá. Mi papá fue campeón nacional de taekwondo y la tula de entrenamiento era mi mamá. Y normalmente, ¿por qué ocurría? Porque él tomaba mucho trago, entonces se desconectaba su cabeza y llegaba a la casa a darle golpes a mi mamá. Entonces yo no quería que eso me pasara a mí, así que yo decidí nunca. Igual con las drogas. Si yo, nada de drogas, me dolía la cabeza, nada de Dolex, nada de acetaminofén, nada. Nada de consumir drogas. Y entonces yo dije, no, y ¿saben una cosa? Un día llegaron esas preguntas a mi vida. Un día me ofrecieron alcohol. Y como yo desde antemano había dicho, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me quedó tan fácil decir no. Es que no es difícil. Jóvenes, no es difícil decir no. El problema es que no nos anticipamos y no tomamos decisiones previas, preventivas, sino te ves ahí con la presión de grupo y entonces ahí, ¿qué decido? Todos lo están pasando bien con drogas y con alcohol, todos lo se ve tan bien. Entonces digo sí, pero yo de antemano decidí bien y decidí no drogas, no alcohol, también decidí llegar virgen a mi matrimonio. Alguien un día me inspiró, me dijo, el mejor regalo que le puedes dar a tu esposa, a la que va a ser tu esposa, es guardar tu sexualidad para ella. Llega virgen a tu matrimonio y me retó, dije, pues voy a tomarlo como una decisión. Y eso hice. Entonces cuando se me presentó la oportunidad, pues la verdad no fueron muchas. Porque es que hay gente que saca el pecho y dice, yo llegué virgen al matrimonio. Mi pregunta es, ¿por convicción o porque no tuvo con quién? ¿Sí o no? Entonces, pues, pero un par de veces sí. Imagínense que yo estaba en la excursión de 11, que no se la recomiendo a nadie. Eso es un momento de presión social impresionante. Pero yo tenía buenas convicciones. ¿Qué hay en las excursiones? Trago ilimitado. Porque usted va a un plan, todo incluido. Entonces, pero yo nunca, ya había venido 9, 10 y 11, mis amigos en rumbas y yo cero. Cero alcohol, cero drogas también. Y sexo, eso es como, bueno, y paseo y fotos, pero lo primero. Sexo, drogas y alcohol. Ese era el plan de mis amigos. Entonces estábamos en una reunión de amigos ahí hablando, no sé qué, muy cercanos, uno en 11 se une más y abre su corazón y dije, no, es que yo quiero llegar bien al matrimonio. Pues 2 compañeras se retaron a ver con cuál de las 2 yo me acostaba y con cuál de las 2 perdí la virginidad. Y eran las más lindas, las desgraciadas, me la pusieron difícil. Pero les voy a contar, es que Dios usa todo. Yo gracias a Dios, soy hincha de los Diablos Rojos de Cali, de la América de Cali. Pues el día que estas 2 se retaron, a ver con cuál de las 2 me acostaba, jugaba el América a la Copa Libertadores, porque el América sí va a la Copa Libertadores. No, digo yo, o sea, no sé, al que le caiga el guante, ¿sí o no? Entonces,
¿Pueden creer que en el momento que se me mete una de estas mujeres, yo estaba en una habitación con mi mejor amigo y él no le importó nada, ella le dijo, ay, ábreme la puerta. Y entonces yo estaba viendo el partido y esta niña se me entró ahí, mejor dicho, de verdad, era muy hermosa. Y yo estaba viendo el partido y yo, mi América, quite de ahí, quite. Y yo, de verdad, miren, ¿saben una cosa? Es el Señor, fue el Señor que me guardó. Sí, dicen que José apenas esta mujer, José en la Biblia, la mujer, la esposa de su jefe, lo quiso seducir, ese salió corriendo. Yo no tuve necesidad de correr, yo estaba viendo 11 tipos corriendo, yo necesitaba correr. Yo quería que ganara mi equipo y esta se fue brava porque yo la rechacé y la otra ya más adelante, yo salí con mis amigos y también empezó como a seducirme y yo creo que fue el Señor y definitivamente mis convicciones. Pero como yo era tan fuerte, yo me di cuenta que pude responder ante el alcohol, ante las drogas y ante una propuesta de tener sexo que nadie se iba a enterar después. Yo me creí el protagonista. Yo podía con todo. Así que llegué a un matrimonio feliz, con buenas decisiones, el joven ejemplar de la iglesia. Normalmente las comparaciones son odiosas, pero cuando los demás lo comparan con uno, es genial. Sea como Jorge, mire, sea un joven como Jorge, mire que él decide bien, él se la pasa en la iglesia, él estudia teología, mire, él no se ha noviado, mire, él no ha herido niñas. Y yo, es feo cuando le dicen, Jorge, sea como ahí sí es odioso, pero cuando uno es el parámetro para los demás, yo como que me sentía, y eso como que iba elevando mi ego, eso seguía elevando mi ego, me iba levantando y levantando y levantando y levantando, y me sentí el protagonista. Y Proverbios 16, 18, 19 dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Vale más tener un espíritu humilde con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Pues mis queridos, este hombre tan de buenas decisiones, o que tomaba tan buenas decisiones y que todo lo decidía basado en las convicciones que tenía del Señor, estando en mi matrimonio, cometí pecado. Y el pecado es el orgullo. Y el ser orgulloso me desconectó de Dios y me desconectó de mi esposa y me desconectó de mi hija. Entonces empecé a tener fama, se puede decir, como mucho prestigio sirviendo al Señor de predicador. Entonces iba a todo lado, como les dije, leía la Biblia era para que otros recibieran y me desconecté de Dios. Y yo no me di cuenta porque yo controlaba todo, porque el orgullo estuvo por encima de eso. Y de pasar de creerme el protagonista, pasé a ser el antagonista. Primero un NPC, después me creí un actor de reparto, después me creí el protagonista y pasé a ser el antagonista. ¿Saben quién es el antagonista en una película? El malo, el que le hace daño a otros. Y le hice mucho daño a mi esposa, le hice mucho daño a mi hija, le hice mucho daño a personas que creían en mí. Y definitivamente herí el corazón de Dios. Y ustedes no se imaginan lo que sucedió esta mañana cuando yo entré a esta congregación. Cantaron una canción sobre el hijo pródigo, ¿cierto? Y se me movió toda la fibra. Porque yo me alejé del Señor durante un tiempo por vergüenza, me alejé del Señor, mi esposa me alejó de ella y la pasé mal. Porque estaba ahí en la ventana y Dios tenía un plan y un propósito para mí, me estaba hablando que yo debía hacer, que yo podía hacer. Yo decidí en mi ministerio no dedicarme a una iglesia local, como decidieron estos lindos pastores, que apóyenlos, ámenlos, porque es una decisión increíble. Porque es centrarse en un grupo de personas y darles de la palabra de Dios para que crezcan y cumplan su propósito en Él. Yo decidí otra cosa. 3 veces dentro de nuestra denominación a la que yo pertenecía me ofrecieron ir a una iglesia local y en lugares increíbles. Un día me dijeron, ¿por qué no va y se vuelve el pastor de la iglesia en Cartagena? Y la iglesia quedaba en Boca Grande, recuerdo que queda a una cuadra del Hotel Hilton. Dije, ¿quién no quiere vivir ahí? ¿Se levanta y ve la playa? Esa era la iglesia que me estaban ofreciendo. Y Dios me decía, no. Yo quiero que tú contribuyas a la iglesia de Cristo a trabajar con las nuevas generaciones. Pero como estaba tan orgulloso,
Entonces, al ser un antagonista, lastimé a tantos y se me olvidó el llamado específico que Dios tenía para mí. Y yo no sé qué estás viviendo tú y cómo te sientas. Te puedes sentir un NPC o te puedes estar sintiendo un actor de reparto, tienes muy poco guión, quisieras más, quisieras una oportunidad. O de pronto sientes que ya has alcanzado todo y te sientes como un protagonista, que todo gira alrededor tuyo. Bueno, yo también me sentí así. Y eso me hizo fracasar. Eso me hizo equivocarme demasiado. Y después me sentí como un antagonista. Me sentía mal, avergonzado. Cerré todas las redes sociales, me escondía de la gente. Yo iba a algún lugar y no quería encontrarme a nadie. Era un temor todo el tiempo. Qué oso, qué pena, yo hice esto, lastimé, dejé a mi esposa. Todo por orgullo. Tras el orgullo viene la destrucción. Tras la altanería, el fracaso. Más vale tener un espíritu humilde con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Así que Dios es experto en bajarte los humitos. Yo tuve que agachar la cabeza, mis queridos, y reconocer. Entonces yo me desconecté de Dios y empezó el fracaso y, como dice, la destrucción. Económicamente terrible, y aparte hice un daño tenaz. Mi esposa me dice que me vaya de casa después de mi caída. Caí en adulterio y en otras cosas más. Me voy a vivir con mi mamá y le llevé como la ruina a mi mamá. Ahora, mamás, no reciban a sus hijos en esas condiciones, por favor. Anímelo a que arregle su matrimonio. Echa para la casa, vaya a ver. Y mi mamá me recibió, yo como que le traje esa ruina con que me vine, esas malas decisiones, y mi mamá le empezó a ir re mal en todo. Bueno, un momento ya, mejor dicho, donde estaba bajo presión. Yo no puedo decir que yo toqué, ¿cómo es que dicen? Los fondos, ¿cómo es que dice? El fondo, ¿cómo es que dijo la Azcárate? Los sótanos del infierno. No sé cuál serán los sótanos del infierno, porque Dios tuvo gracia de mí, pero estuve entonces como muy mal, y le traje como esa ruina a mi mamá, y nos cortaron la luz, nos cortaron el cable. Entonces yo estaba un día con mi hija de 4 años en la cama, y me dice: papi, órale al Señor. Yo me he desconectado completo de Dios, y se levanta ella: órale a Dios. Y yo le dije: bueno, hija, bueno, duérmase. Y ya la estaba pasando muy mal. Obviamente había dejado mi pecado porque me estaba arruinando. La segunda vez se levanta y me dice: papi, de verdad, ora a Dios, necesitamos que tú ores a Dios. Eso para mí fue impactante, que lo dijera una niña de 4 años. Y se levanta la tercera vez y me dice: papá, ora al Señor. Ya cuando me lo dijo 3 veces, yo me senté en la cama, quise hablar con Dios y no pude, mis queridos, no pude. Estar sin Dios es terrible, terrible. Los que han estado sin Dios, los que han conocido a Dios últimamente, cierto que conocer a Dios es maravilloso. ¿Saben qué es peor? Abandonar a Dios. Dios nunca te abandona, pero abandonar a Dios es peor. No lo hagas, es la peor experiencia que hay, y querer volver es terrible. Y cuando ustedes hoy cantaban que Él estaba ahí, que te llamaba por el nombre, y yo pienso en esa escena del hijo pródigo, que Él está. ¿Por qué de repente el hijo decide caminar hacia el padre y el padre lo ve? Porque siempre estuvo esperanzado en que su hijo volviera. Estaba en la ventana, estaba en una ventana esperando que su hijo viniera, pero estaba en la ventana con un solo objetivo: Él tenía que mirar hacia afuera. Hay unos que estamos en la ventana, necesitamos solo enfocarnos hacia adentro. Pero enfócate, porque te puedes dormir y te puedes morir por estar dividido entre si miras hacia adentro o miras hacia afuera. Y entonces yo prendí el televisor, el cable cortado. Entonces fui al UHF, se llamaba, ahí como la antena, los canales que son así, y de repente salió un canal cristiano, pero todo estaba en mi contra. Yo quería oírle a Dios y Dios quería hacer algo. Y entonces aparece un canal de una iglesia
¿cómo digo? Muy tradicional. Y había un invitado especial. Entonces yo me quedé viendo porque era lo único que salía en televisión. Yo quería ver algo, no me podía dormir, estaba impresionado con lo que me había dicho mi hija. Así que dice este pastor: bienvenidos al centro misionero. No voy a decir el apellido. Después de que pactemos, viene la predica. Mentira, eso no lo digo. Y pasa el invitado al frente y este invitado dice: vamos a Lucas 15 y vamos a leer la historia del hijo pródigo. ¡Uy! Y este hombre empieza a hablar y yo lo que hice siguiente fue estar de rodillas ante el Señor, diciéndole: perdóname Señor, perdóname porque tú me diste y me animaste a mirar hacia adentro, y las cosas de este mundo y el orgullo y la altivez y lo que pasaba por la ventana me distrajo de tu propósito, de tu plan. Dios te dio un matrimonio. Dios te bendijo con un matrimonio. Amén, hay un matrimonio aquí, muy bien. Ese matrimonio tiene un propósito. Ahora pregúntale a Dios cuál es el propósito de ese matrimonio. Tenemos que tener metas, tenemos que tener planes. Dios te dio hijos. Esa paternidad tiene un propósito. Dios te dio un trabajo, ese trabajo tiene un propósito. Tú tienes un propósito en ese lugar a donde Dios te ha llevado. Tienes una cuenta bancaria robusta. ¿Tú crees que es para sentirte más que los demás? Dios tiene un propósito con la bendición que Él te ha dado económicamente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso es mirar hacia adentro. Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con lo que yo tengo? ¿Qué quieres con mi talento? ¿Tienes una habilidad? ¿Qué quieres? Mira hacia adentro, pregúntale a Dios: ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres con esto? ¿Cómo lo utilizo? Porque si no miras hacia adentro, el ruido, lo atractivo, lo llamativo te va a hacer mirar hacia afuera y terminas utilizando tu talento, tu recurso, tu afecto en lo que no le pertenece al Señor y te desconectas totalmente de Él. Y de ser un NPC que nadie mira, que nadie tiene en cuenta, termina siendo el antagonista que lastima y de alguna manera hiere a otros. Y Dios no quiere eso en tu vida. Dice la Biblia que tenga la misma actitud que tuvo Cristo, una actitud de humildad, que siendo Dios no se aferró a ese trono de Dios, sino que por el contrario se hizo como uno de nosotros. Él no sentía hambre, no sentía frío, no sentía temblores, y aún así se bajó a la tierra, sudó, tuvo sed, sintió el abandono, la frustración, la decepción. ¿Sabes por qué hizo todo eso? Por amor a ti, por amor a mí. Para que no le digamos un día: ay, es que tú no entiendes, Dios, lo que se siente. Todo lo que tú sientes en la vida ya lo sintió el Señor. Tengamos la misma actitud que tuvo Cristo, que con humildad dijo al Padre: necesito de ti, dependo de ti. Yo necesito mirar hacia adentro, a ver lo que Dios tiene para mí. No voy a mirar más afuera, no me voy a distraer. Necesito dinero, voy a mirar hacia adentro, a ver Dios qué me dice, cómo lo consigo, cómo Él es mi proveedor, porque Dios es proveedor. Y no voy a mirar hacia afuera a ver cómo me distraigo, cómo me endeudo y cómo después mi familia no sabe cómo responder. Tienes una enfermedad, mira hacia adentro. Dios es un Dios sanador. Dios quiere darte provisión, Dios quiere sanar tu corazón, tu alma, tu cuerpo. No mires hacia afuera, no siento que no vayas al médico, pero no te aferres a lo que el mundo te ofrece, a lo que allá afuera te distrae. Aférrate al plan y las metas y las promesas que Dios tiene para ti. Si te distraes en la ventana y no te enfocas, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal si lo personalizas? Si me distraigo en la ventana, y si me distraigo en la ventana, me voy a caer. Si me distraigo en la ventana, me voy a caer. Pero la verdad, mis queridos, es que estamos en la ventana. No somos del mundo, pero estamos en él. Así que de cierta manera estamos en la ventana.
Dios no quiere que salgas de la ventana. ¿Por qué? Porque tú estás en un lugar para hacer influencia. Esta es una iglesia de influencia. Aquí están siendo preparados para ir a todo lugar a impactar a Bucaramanga con el amor de Jesús. No tienes que quitarte de la ventana, tienes que mirar hacia adentro, o hacia adentro, no sea tú dentro. Tienes que mirar hacia adentro, la voluntad de Dios, el plan de Dios, las promesas de Dios. Entonces cuando estés lleno de Él, robusto de Él, cuando sientas que estás lleno de poder, dice la Biblia que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos está hoy en tu vida. Mírate las manos, mírate las manos. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, no se las deje de mirar, escúcheme. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos está hoy en ti, en tus manos. Ahora pon la mano sobre la persona que tienes al lado. Ponle la mano y dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Diga: Señor Jesús, trae amor, trae paz, trae reconciliación, trae afecto, trae recurso, trae todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno a la persona que tengo al lado, en el nombre de Jesús. Ese es el poder de Cristo que ejerce sobre nosotros, mis queridos. Les termino de contar la historia, las dos historias. Ya los músicos están cantando duro para que yo me calle. Ah, es broma. La de Utico se cayó, se murió y Pablo bajó. Pablo hubiera podido hacer pelado o a lo rolo: oiga, chino, levántate. Salió corriendo y bajó. ¿Y qué dice ahí? Venga, parece, no, usted es más abrazable, venga. A este man sí que me gustó abrazarlo. Y lo abrazó, pero abráceme bien, abráceme. Yo quería un abrazo cuando caí. Yo quería que alguien me abrazara, mis queridos. Y nadie me abrazó. Por el contrario, me señalaron, me juzgaron, me hicieron sentir muy mal, hirieron mi corazón. Yo sembré en muchas personas y yo pensé que ellos iban a responder a mi necesidad y me abrazaron. Y yo no encontré a nadie que me abrazara. Pablo salió corriendo, dejó de enseñar. Es que lo más importante en la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Pues aquí lo más importante fue abrazar a un muchacho. Dejemos de criticar a nuestras juventudes que toman tan malas decisiones. Son medio brutos los chinos estos. Y cuando cometan tonterías, venga, deme otro abrazo. Cuando cometan tonterías, abrácelos. Abrácelos en el amor del Señor, porque lo necesitan. Todos necesitamos un abrazo. Y ahorita, antes de irse, den un abrazo a alguien, sobre todo a Sebastián. Usted va a sentir ahí el poder del Señor en Sebastián, Carlos. Aquí todos son grandes, estos tipos son todos grandotes. Yo ayer me sentía chiquito, todos se paraban y mi historia, ¿cómo terminó? Pues me tocó volverme a casar, pero con la misma. Un día llegué muy arrepentido a mi casa, donde mi esposa, a decirle: perdón, yo he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado tu esposo. ¿Me perdonas? Me tiró la puerta en la cara. Ustedes pensaban que iba a decir: sí, te recibo. No, es un ser humano como yo. Y ella me dijo: yo te perdono, pero esto se acabó. Y a los meses Dios empezó a hacer algo en ella. Eso sí, yo oraba, mejor dicho, uno no ora, una hora más en necesidad, ¿cierto? Uno está bien y uno ora, pero uno está en necesidad y ora todo el tiempo. ¿Sí ve por qué viene tanta necesidad a su vida? Ahí tiene, para que usted ore. Entonces
Estuve orando mucho tiempo y un día me dijo mi esposa, ¿sabes una cosa? Dios me dijo que yo no solo tengo que perdonar, sino también tenemos que restaurar. Y me dijo algo impresionante, y yo también tuve culpa en tu pecado y en tu caída. Y yo hice esto y esto, también perdóname a mí. Nos volvimos a unir en matrimonio, nos costó un montón. Y aquí estoy. Y yo no sé en qué parte del proceso estés tú. Pero te voy a decir, hombre, si estás luchando con lo que identificaste que yo luché, busca ayuda. Porque estoy convencido que aquí alguien te quiere abrazar y rescatarte. Y si ya metiste la pata hasta el fondo, mi hermano, también estamos como iglesia. Tenemos la necesidad y la responsabilidad de abrazarte y mostrarte que hay un camino después del pecado. En últimas, para eso vino Jesús. Ponte de pie y permíteme orar. Perdón por extenderme un poco. Cierren todos los ojos, que necesito un momento de intimidad. Cierren los ojos, uno para que no me vaya a aguar el ojo, dos para que se concentren. Pero que hay unos que cuando yo hablé del NPC, de que se sienten por allá perdidos, que nadie los tiene en cuenta, poco útiles. Si alguno se siente así, yo quiero que tú me levantes la mano donde está. Por eso quiero que estén todos con los ojos cerrados. Si te sientes un NPC poco útil, quiero que levantes la mano. Porque quiero que levantar la mano no es para que Jorge sienta que el mensaje llegó. Es porque levantar la mano significa necesito. Como cuando usted lo van a asaltar, ¿cierto? Uy, estoy vulnerable, soy indefenso. No tengo nada para hacer, necesito que alguien me ayude. Así que levantas tus manos. Y Señor, necesito que tú me des propósito, que tú me encamines. Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.